Si estás empezando a escribir un guión de corto, de largo, de serie, lo que quieras, es muy probable que estés cometiendo algunos errores típicos. ¿Y cómo lo sé? ¿Porque tengo poderes mentales? No, porque yo también los cometí y los sigo cometiendo y son lugares donde uno suele pasar, sobre todo cuando está arrancando. El problema no es cometerlos, sino poder detectarlos y poder trabajarlos para empezar a superarlos. Por eso, en este video te voy a compartir una lista que te puede servir muchísimo para revisar tu proceso de escritura de guiones. Mi nombre es Dani Aramayo y esto es Nadie Sospecharía Jamás. Error número 1. Querer contar todo lo que pensás de la vida en una sola historia. Esto pasa cuando querés hablar del amor, la guerra, la paz, la astrología, lo que te gusta, lo que no te gusta, tu mamá, el trauma de la infancia, todo eso englobado en una sola película. ¿Y por qué pasa esto? Porque sentís que es la única oportunidad que tenés para expresar lo que vos pensás y lo que vos querés decirle al mundo. O sea, lo que sucede ahí es que te gana la ansiedad. El problema técnico con eso es que tu personaje, que podría tener potencial, o el conflicto que podría ser interesante, pasa a ser lo que se denomina un manifiesto o un panfleto. Es decir, toda tu historia es un sinfín de ideas, de pensamientos, de filosofías que querés que el espectador entienda. Lo que sucede es que terminás dejando de lado lo metafórico, lo poético que es escribir cine o series, y te interesa muchísimo más que comprendan lo que vos pensás de la vida. En síntesis, en lugar de decir algo potente, centrado y en foco, terminás diciendo un montonazo de cosas que no hacen mella en el espectador. Con el tiempo aprendí esto. Cada historia tiene un eje, un centro. Es decir, te conviene pensar a nivel temático, en el momento que corresponda, que tu película, tu guión, tu serie van a hablar de una cosa, o a lo sumo de dos. Van a hablar de determinados ejes narrativos, temáticos, metafóricos, pero no 1000. No vas a tomar postura de todo lo que acontece en el universo. No te conviene, y algo que se valora muchísimo en los terrenos artísticos es la síntesis. Así que pensá, en tal caso, un tema, dos temas para tu historia y no quieras tomar posición de todo. Y en el caso que tengas múltiples cosas que decir, de nuevo, va a haber uno central y a lo sumo alrededor, lo que se podrían denominar temas satélites, que van a orbitar, que van a conjugarse con ese tema central. Error número 2. Arrancar a escribir sin tener ni idea del final. Bueno, este punto es un poco polémico porque hay varios guionistas que te dicen que empiezan a escribir su historia sin tener definido a dónde los va a llevar, solamente teniendo un planteamiento y una idea general del relato. Sin embargo, yo te aconsejo, sobre todo hablando de formato de guión, cuando te sentás a escribir propiamente dicho ese guión, que no tengas en duda hacia dónde va a ir tu historia. Es mejor diseñar una estructura de forma gráfica, de forma de punteo, del desarrollo de ese relato, de esa historia, de ese personaje. Y te conviene tener por lo menos un final provisorio que te sirva para avanzar hacia un lugar. Pretender encontrar el final en el medio del proceso, no digo que sea imposible, no digo que hay gente que no lo haga, en mi experiencia es mucho menos fructífero. Conviene comenzar con un mapa y luego en el desarrollo tal vez se modifique, pero tenés horizontes a los cuales llegar. Error número 3. Confundir argumento con estructura. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es cómo lo contás. Parece lo mismo, pero no lo es. Un argumento podría ser, no sé, por ejemplo, un padre busca a su hija raptada en un país extranjero. Eso es lo que va a pasar. Ahora, cómo lo vas a contar es desde qué punto de vista, cómo empieza tu historia, de qué forma nos vas a mostrar ese viaje y un montón de decisiones más. Y de hecho ahí radica la mayor riqueza de tu relato. No tanto en lo que sucede, sino en cómo sucede. Y de ahí la importancia de estudiar distintos tipos de estructuras narrativas. No tanto para ceñirte a una fórmula, sino para tener alternativas en tu caja de herramientas de cómo presentar tu historia en la pantalla. Error número 4. No definir qué quiere él o la protagonista. Es muy duro, pero si no sabes lo que quiere tu personaje, es muy probable que no tenés historia. Así de simple, porque el deseo, la motivación que va a justificar las reacciones y las acciones de tu personaje son el motor narrativo que vas a trabajar. Y ojo, porque no tiene que ser algo súper complejo o súper enroscado. Puede ser sencillamente querer conseguir un trabajo o no perder un amor o conseguir ganar un concurso, lo que vos quieras, dependiendo el tipo de historia que estés planeando. Pero lo importante es tenerlo claro, porque eso va a modificar intrínsecamente cómo piensa y cómo actúa tu personaje. Sin deseo no hay conflicto y sin conflicto no tenés historia. Error número 5. Escribir escenas que no cumplen ninguna función. Este error a mí me suele costar bastante porque a veces sucede que imaginas una escena que está buena, que tiene potencia e incluso tiene una autonomía por sobre el relato, ¿no? Sobre el conjunto de las otras escenas. Ahora bien,
siempre es en función a la historia que vos trabajás. Siempre es en función al proyecto macro que estás trabajando, que estás laburando. Si una escena, por el simple hecho de que es bonita, de que es piola, de que tiene un chiste copado, de que te gustaría filmarla de esta manera, existe en tu guión, pero no tiene o un avance de la trama o un avance de la construcción del personaje, es una escena que posiblemente haya que desechar. Y esto claramente puede doler o puede generar malestar, pero no sirve en el proceso general que vos tengas puntos en donde las cosas existan por sí mismas. Siempre es en función al organismo macro que es tu relato. Entonces, de nuevo, para que una escena exista y permanezca en tu guión, o avanza la trama o avanza en la profundización del personaje. Error número 6. Diálogos eternos y sin ritmo. Este es otro clásico. Para escribir diálogos, lo primero que necesitamos es que los personajes tengan creencias definidas. Cada uno aporta un punto de vista, una forma de ver el mundo, sobre todo protagonista y antagonista, pero todo el colectivo de personajes. Entonces, los diálogos, los buenos diálogos, no van a surgir de una habilidad, digamos, escindida de la historia. Los personajes hablan por cómo creen, por cómo ven el mundo. Entonces, cuando trabajes cómo es cada personaje, inevitablemente van a hablar de determinada manera. Trata, de nuevo, de no pegar personajes o dialogados y que cada uno tenga una función propia. Y algo muy importante a la hora de escribir lo que tus personajes van a decir es tener en cuenta que las funciones del diálogo son muy puntuales. En primer lugar, es bajar información. Claramente van a aportar a la trama, al mundo, a la data que nos está llegando como espectadores. Pero sobre todo, darte cuenta que los personajes generalmente dicen una cosa en una esfera denotada y otra en una esfera connotada. Es decir, hay un subtexto en lo que el personaje dice. Los buenos personajes no dicen lo que piensan, no expresan para que uno entienda. De hecho, cuando uno escucha esos manifiestos o esas revelaciones que el personaje me está diciendo, entendé esto, el nivel poético, metafórico, decrece. Uno tiene que deducir lo que está pasando y que todos los personajes, en su justa medida y con sus matices, vayan haciendo caer sus capas de cebolla a lo largo de la historia, pero muchísimas veces lo que están diciendo en realidad está ocultando otra cosa. Y eso es lo lindo de los buenos dialogados. Y un ejercicio muy práctico para testear tu nivel de dialogados es leerlos en voz alta. A veces escribiendo se lee bien, incluso en voz baja, pero cuando los expresás te das cuenta que algo se dificulta, algo no es muy claro, así que testea siempre leyendo en voz alta. Error número 7. No leer guiones ajenos. ¿Cómo vas a aprender a escribir en un formato, en este caso guión, si no lees guiones hechos por otros antes que vos? No alcanza con ver películas, obviamente es importantísimo, pero esos son los productos terminados, definitivos, donde tenés montaje, música, todos los elementos a nivel audiovisual. Ir a los guiones de las películas y estudiar cómo se trasladó eso que estaba escrito a lo que quedó en pantalla te va a dar muchísima data y muchísimos secretos, herramientas en relación a cómo se planteó y cómo terminó. Sobre todo nosotros que trabajamos en el inicio de los procesos audiovisuales, es muy distinto lo que planteamos y lo que presentamos como materia prima a lo que después termina en pantalla. Leyendo guiones ajenos no solamente vas a aprender formalmente cómo se escribe un guión, sino también vas a ver las diferencias poéticas que uno tiene dentro de un escrito en comparación de las decisiones poéticas que hay en una película terminada. Error número 8. Creer que tu primer borrador ya es el guión. Hay muchísimas personas que pasan por un proceso de escritura, se agotan, dicen, che loco, ¿cómo costó esto? Y piensan que ese debiese ser el resultado final. Esta es mi historia y la historia es buenísima y no necesita reescritura. Mentira. Las mejores películas, por no decir casi todas, siempre tienen 3, 4, 5, 8 versiones de escritura. Así que amigate con ese proceso que va a durar más tiempo del que tal vez deseas. Y date cuenta que siempre la historia va a aparecer en la segunda, en la tercera, en la cuarta reescritura. Obviamente si haces un corto es posible que estés más cerca de la escritura final que si haces un largo. Es una cuestión netamente de la extensión del formato. Pero pensar que tu primer boceto es la historia en un 90% es un grave error. Error número 9. Pensar que vas a tener ganas de escribir todos los días. Un clásico de clásicos es pensar que vas a tener ganas o debieses tener ganas de escribir y de crear todos los días a un nivel alto. Mentira, eso no va a pasar, plantéatelo desde ya. Y lo importante ahí es mantener actitudes, herramientas y hábitos que hagan que tu oficio no dependa de los grandes días soleados, sino mucho más trabajar en esos días nublados, metafóricamente hablando, en donde vos puedas hacer avanzar
proyectos sin necesidad de tener ni energía ni inspiración en un nivel zarpado. Así que si no tenés esas herramientas, te dejo un video por acá que te puede ayudar muchísimo para justamente enfrentar esos momentos donde está todo un poco más tranquilo y no tenés todo el entusiasmo del mundo. Error número 10. Esperar que alguien te dé el título de guionista para empezar. Un error garrafal en esto es pensar que alguien tiene que validarte con un título, validarte con una aprobación. Si querés estudiar guión, cine o lo que sea, hacelo, es muy bueno, de forma académica, de forma menos académica, por tu cuenta, con gente, online, presencial, como sea. Pero lo que puedes hacer ya y debieses hacer ya es sentarte a escribir. No hay excusa para eso. Lo hagas bien, mal, regular, te salgan menos o más ideas, no importa, es hacerlo. Y esa es la única prueba de la cual vos tenés que tomarte para creerte guionista y además para proveerte de evidencia que esto es así. Así que esperar que alguien te dé luz verde para empezar a hacer, olvídate. Bueno, acá llegamos al final del video. Espero que estos 10 errores y estas 10 posibles respuestas y soluciones a esos errores te sirvan. Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios. Y acá te dejo otro también con otras herramientas para que sigas creciendo en la escritura de cine y series. Hace clic y nos vemos ahí.